Hola, el día de hoy vamos a hacer la revisión de un caso clínico que me tocó ver en el servicio de AMC. Mi nombre es Perla Rivera Villarreal, soy R2 de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 32. Ok, entonces vamos a empezar revisando la ficha de identificación de nuestra paciente. Es una femenina de 39 años, católica, abogada, originaria de San Luis Potosí, que actualmente reside en Guadalupe. Es divorciada, pues su escolaridad es hasta licenciatura y el interrogatorio fue directo el día 9 de mayo de este año. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, pues mencionó que su padre tenía hipertensión y que su mamá tenía diabetes más hipertensión. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, bueno, ella vive en una casa que es propia, que está construida con materiales tipo block, tiene 3 recámaras, un baño y medio y mencionaba que contaba con todos los servicios públicos. En cuanto a los hábitos alimenticios, pues ella realizaba sus 3 comidas diarias, regularmente eran hipercalóricas de una cantidad normal. En cuanto a los hábitos higiénicos, pues mencionó que él se bañaba diariamente, se cepillaba los dientes de 1 a 2 veces al día, tabaquismo negado, alcoholismo positivo, comenzó a tomar a los 18 años de forma social sin llegar a la embriaguez, toxicomanías negadas, vacunas incompletas, le faltaba influenza y bueno, contactos COVID negados. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, ella cuenta con el antecedente de litiasis renal bilateral más hidronefrosis moderada derecha. Se la diagnosticaron este año, el 5 de mayo. Cirugías negadas, hospitalizaciones negadas, transfusiones negadas y alergias a medicamentos también negadas. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, menarquia a los 12 años, su FUM, la última FUM, fue el 12 de abril del 2021. Ella menciona que tiene un ritmo regular, 30 por 4. Inicio de vida sexual a los 18 años, con contactos sexuales 3. Y bueno, gesta 1, parto 1 en el 2011, sin complicaciones. Actualmente sin método de planificación familiar, pero mencionó que no tenía posibilidad de embarazo. No tiene pareja actualmente. En cuanto al familiograma estático, bueno, pues aquí identificamos a nuestro caso pista. Como vimos, tiene 39 años, abogada, más el antecedente de litiasis renal bilateral más hidronefrosis. Aquí vemos que ella está divorciada. Su matrimonio fue del 2009 al 2013. Su expareja o su exesposo es un masculino de 40 años, contador, que tiene sobrepeso y fuma. De esta unión nació un niño que actualmente tiene 10 años, es estudiante, está sano y bueno, podemos en este familiograma identificar algunos factores de riesgo. Como ya habíamos mencionado, su papá tiene hipertensión, su mamá tiene diabetes más hipertensión y sus hermanos están aparentemente sanos. En cuanto a la familia de su expareja, pues vemos que su ex-suegra está aparentemente sana y su ex-suegro falleció el año pasado por COVID. ¿Ok? En cuanto al familiograma dinámico, pues aquí vemos que, o podemos identificar el núcleo familiar, vemos que viven mamá e hijo solamente, tiene una relación complicada o conflictiva con su expareja y con su ex-suegra. ¿Ok? Ella mencionaba que pues su expareja realmente no, pues no veía al niño, sí se hacía cargo monetariamente, pero no había relación. Por eso vemos esta línea punteada que nos indica una relación distante. Y vemos o identificamos también una relación dominante de su madre hacia ella, así como una relación estrecha de su expareja y su ex-suegra, la cual menciona se intensificó después de la muerte del señor. ¿Ok? Entonces, viendo este panorama, podemos identificar que nuestra familia tiene una composición seminuclear, vive solamente uno de los
de los cónyuges más el hijo, tiene una demografía urbana, por lo que platicábamos ahorita de su casa, más los servicios, tiene un desarrollo moderno, ya que aunque no hay figura paterna, pues la madre trabaja y sostiene la familia. Y en cuanto a su integración, vemos que está desintegrada, falta uno de los cónyuges, en este caso pues por divorcio. ¿Qué complicaciones podíamos observar en esta familia? Pues la interrupción por el divorcio, ¿verdad? Y podríamos también mencionar la muerte del señor, una contracción por la muerte de su ex suegro. En cuanto al ciclo vital de la familia, bueno, según Gaiman estamos en una etapa de dispersión, según Huerta en una fase de consolidación y apertura, según Minuchin en una familia con hijos en edad escolar y según Duval estamos en la cuarta etapa donde hay hijos escolares. El motivo de consulta de esta paciente fue por dolor en la espalda. Y bueno, en cuanto al PEA, vemos que esta paciente la vimos un domingo a las 12:43 y ella mencionó que inició hace 5 días con dolor en la fosa renal derecha, el cual se dio con la aplicación de solución fisiológica, más ketorolaco, más metamizol y butilosina IV, administrada en un medio privado. Sin embargo, el día de hoy, o bueno, el día 9, ¿verdad? Acudió porque se presentó dolor en 30 minutos, que comenzó hace 30 minutos, que fue intenso, súbito, 8 de 10 según la escala del dolor. Este dolor estaba localizado en la fosa renal derecha, el cual se irradiaba a la región inguinal ipsilateral. Se acompañaba también de náuseas. Ella negó vómito, no tenía fiebre y también negó síntomas urinarios, no tenía disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, no tenía ninguna de esas sintomatologías. En cuanto a la somatometría y signos vitales, vimos que tenía una presión de 124/70, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 17 y una temperatura de 36.5, así como una saturación de 98%. Pesa 72 kilos, mide 1,66 y tiene un IMC de 26.12. En cuanto a la exploración física, pues era una paciente que estaba alerta, que estaba consciente, que estaba en sus 3 esferas, sin embargo, sí tenía pues facies dolorosa, se encontraba agitada y como que incapaz de hallar una posición de confort. Neurológicamente íntegra, adecuada coloración de tegumentos, oídos con membranas timpánicas eucrómicas, sin abombamientos ni exudados, las pupilas estaban isocóricas, nomoreflécticas, conjuntivas eucrómicas, narinas permeables, la faringe estaba también bien, amígdalas eutróficas sin exudados y la mucosa oral estaba hidratada. Los campos pulmonares estaban bien ventilados, ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad, sin soplos, y bueno, el abdomen era blando, depresible, la peristalsis estaba normal, estaba timpánico la percusión, no palpamos organomegalias. Y en cuanto a los signos, encontramos un McBurney negativo, Murphy negativo, Giordano izquierdo negativo, sin embargo el Giordano derecho sí estaba positivo, sin datos de irritación peritoneal. Las extremidades eran simétricas, eutróficas, sin alteración a la movilización. Y bueno, en esta paciente, el recurso que teníamos disponible en AMC pues era una tira reactiva de orina. En esta paciente el resultado fue leucocitos negativos, nitritos negativos, urobilinógeno normal, proteína negativa, pH 6 normal, sangre 3 cruces, perdón, densidad de 1.0, cetonas negativas, bilirrubina negativa y glucosa negativa. Entonces, pues en esta paciente el hallazgo principal fue la sangre. Entonces, después de todo lo que platicamos, los factores de riesgo de la paciente, sus antecedentes, la semiología, la exploración física, los diagnósticos diferenciales que pudiéramos pensar en ella, pues van desde un cólico renal hasta una pielonefritis aguda, una torsión de ovario, a lo mejor un embarazo ectópico, una apendicitis, una diverticulitis, una pancreatitis o incluso pues un dolor lumbar.
Entonces dependerá por eso puse esta imagen aquí, porque de la localización del dolor, de la semiología del dolor, ahora sí que descartar o confirmar alguno de nuestros diagnósticos diferenciales. En el caso de esta paciente, el diagnóstico pues fue un cólico renal asociado a la litiasis renal que ella ya padece. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión sobre el tema de cólico renal. Mis compañeros que ya han rotado por AMC no me dejarán mentir que es un pues padecimiento bastante frecuente en nuestras guardias. Yo creo que al menos uno en cada, o sea, un paciente llega en cada guardia. Entonces sí es importante que le demos una revisada, que lo sepamos identificar bien y dar un tratamiento oportuno. Entonces comenzamos como definiendo más bien lo que es un cólico renureteral, y lo vamos a definir como un dolor tipo cólico agudo, unilateral o bilateral que está localizado en el flanco e irradiado a ingle o genitales, que se origina por la obstrucción del uréter. El dolor es causado por un espasmo del uréter alrededor del cálculo, causando obstrucción y distensión del uréter, del sistema pielocalicial y de la cápsula renal. Epidemiológicamente, pues podemos mencionar que en Estados Unidos se hizo una encuesta, la encuesta nacional del examen de salud y nutrición. Esta encuesta estimó al 19, que al 19% de los hombres y al 9% de las mujeres se les va a diagnosticar un cálculo renal al menos a los 70 años. Y del 2007 al 2010 se encontró un aumento continuo de la prevalencia hasta un 8.8% en la población de los Estados Unidos. Es un padecimiento pues que sí es frecuente. En México la prevalencia es de 2.4 casos de urolitiasis por cada 10,000 habitantes, y de los estados donde más prevalencia tenemos es Puebla, Quintana Roo y Yucatán, con 5.8 casos por cada 10,000 habitantes. Ahora, la tasa de recurrencia de los cálculos varía de un 10 hasta un 30% a los 3 a 5 años. Entonces, es bastante frecuente que estos padecimientos se vuelvan a presentar. En cuanto a la etiología, pues el 80% de los pacientes con nefrolitiasis forman cálculos de calcio. De hecho, el oxalato de calcio es la causa número 1, hasta un 80% están formados por este material. El fosfato de calcio ocupa un 15%, el ácido úrico un 8%, la estrubita un 1%. ¿Y cuál es el mecanismo? Pues bueno, la formación de los cálculos ocurre cuando un material que es normalmente soluble, por ejemplo el oxalato de calcio, sobresatura la orina y comienza el proceso de formación de cristales. A los factores de riesgo los podemos clasificar en modificables y no modificables. Dentro de los factores urinarios se encuentran el volumen de orina bajo, el calcio urinario alto y el citrato urinario bajo. No hay una cifra pues estándar que nos hable de volumen de orina bajo, sin embargo, diversa literatura toma como punto de referencia menos de 2.5 litros de orina al día. En cuanto a los factores dietéticos, la baja ingesta de líquidos, esto provoca, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, una producción inferior de orina, lo que promueve la formación de cálculos mediante el aumento de la concentración de sustancias litogénicas, como mencionábamos el oxalato de calcio, que es la causa número 1. Ahora, las bebidas azucaradas, como los refrescos o jugos, pues van a representar un mayor riesgo para desarrollar cálculos renales. Igual, dentro de los factores dietéticos también podemos mencionar a las dietas altas en proteínas, al sodio, al azúcar, al exceso de sal. Esto también nos provoca o nos incrementa la cantidad de calcio. Y en cuanto a los medicamentos, por mencionar algunos, están el topiramato, la acetazolamida, los glucocorticoides, que igual promueven la formación de cálculos renales. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, pues están los antecedentes familiares y personales de litiasis, así como la carga genética,
y las condiciones médicas como el hiperparatiroidismo primario, la hipertensión, la gota, la diabetes mellitus, la obesidad, infecciones crónicas del tracto urinario o la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, esta tablita que les puse aquí del up to date es solamente representativa de lo que ya platicamos. Los factores urinarios, como veíamos, un volumen más bajo, calcio alto, oxalato superior, menos citrato, pH alto. En cuanto a factores anatómicos, un riñón en herradura, por ejemplo. En cuanto a la dieta, como ya mencionamos, la menor ingesta de líquidos, el calcio dietético más bajo, oxalato superior, potasio más bajo, sodio alto, la sacarosa, mayor fructosa, mayor vitamina C, las condiciones médicas que ahorita platicamos. Y bueno, en cuanto a los medicamentos asociados, podemos dividir en medicamentos que inducen anomalías metabólicas que alteran la composición de la orina, como son la acetazolamida, los glucocorticoides, los laxantes o los diuréticos de asa, y aquellos medicamentos que promueven la formación de cristales, como los agentes antivirales, por ejemplo, la ciclovir, la ceftriaxona, la ciprofloxacina, por ejemplo, medicamentos con sulfa como el trimetoprim, también promueven la formación de cristales. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que es un dolor de inicio súbito, uni o bilateral intenso, como el que tenía nuestra paciente. Es un dolor que está localizado en fosa lumbar y ángulo costovertebral que sigue el margen inferior de la 12ª costilla. Este dolor característicamente se va a irradiar siguiendo el trayecto ureteral anterodescendente hasta vejiga, escroto, labios menores o la cara interna del muslo, como vemos aquí en la imagen. Esto es muy característico y también es característico que los pacientes tengan náusea, vómito, que se encuentren muy agitados, que tengan inquietud o incluso que estén sudorosos. Como platicábamos, es un paciente que francamente se ve incómodo, que no encuentra una posición de confort como la que les mencioné de nuestra paciente. Y bueno, en cuanto a la exploración física, podemos apoyarnos del signo de Bullón o el signo de Giordano o puño percusión. Ocasionalmente podemos encontrar hematuria macroscópica y bueno, en el caso de nuestra paciente lo vimos evidenciado en la tira reactiva de orina. Aquí tenemos el signo de Giordano y el signo de Bullón. El dolor típicamente va a ser paroxístico y va a alternar en su severidad. Estos paroxismos varían de 20 a 60 minutos y bueno, el sitio de la obstrucción va a determinar la localización del dolor de nuestro paciente. Por ejemplo, una obstrucción pélvica renal o superior va a manifestarse como un dolor en flanco. La obstrucción ureteral inferior puede provocar que se irradie el dolor hacia testículo ipsilateral o región inguinal ipsilateral. Sin embargo, este dolor puede cambiar según la movilización del lito. Y bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues son muchísimos. Como habíamos platicado, podemos sospechar de una pielonefritis aguda, de una torsión testicular, de una torsión de ovario, un embarazo ectópico, una salpingitis, apendicitis, diverticulitis, pancreatitis, un infarto renal, disección aórtica, tumor o un dolor lumbar. Es por eso que es muy importante investigar bien la semiología de los síntomas, los factores de riesgo que tiene nuestro paciente y pues claro, la exploración física, apoyarnos de estudios de imagen como ahorita vamos a checar. Aquí está lo que les platicaba. En todos los pacientes que se presenten en el servicio de urgencias con un dolor en fosa renal, debemos efectuar al menos estos tres. Un análisis general de orina para identificar la presencia de eritrocitos, de leucocitos, de bacterias o nitritos. Si no contamos con este estudio, bueno, al menos una tira reactiva. También solicitar una biometría hemática completa para ver si hay o no infección y una determinación de creatinina sérica. Pacientes que tienen dolor en fosa renal más una elevación de creatinina sérica es muy probable
o aumenta nuestra sospecha de litiasis renal. Ahora, en pacientes con dolor en fosa renal más fiebre, pues es necesario que pidamos un urocultivo más una proteína C reactiva. Y aquellos pacientes que tengan además vómito, pues será importante ver cómo están los electrolitos séricos para determinar si hay que corregir o no alguna anomalía electrolítica. En cuanto a los estudios de imagen, todos los pacientes que sospechemos que tienen una nefrolitiasis debemos de someterlos a una serie de estudios, ¿verdad? Em, por mencionar uno de ellos sería la radiografía. Sin embargo, este estudio tiene una sensibilidad del 62% y una especificidad del 67%. Ambas son bajas. Tiene un valor limitado para detectar litos menores de 5 milímetros y pues es incapaz de identificar obstrucciones del tracto urinario bajo. Además, en este estudio no podemos identificar litos de cistina o ácido úrico, ya que son radiolúcidos y bueno, este estudio lo consideramos como la última opción de diagnóstico, pero es importante conocerlo. En cuanto al ultrasonido, este es un estudio que tiene una sensibilidad del 45% y una especificidad de hasta el 94% para detectar cálculos ureterales. Este estudio se considera como el estudio inicial en los servicios de urgencias. ¿Por qué? Pues porque es un estudio seguro, que es fácilmente reproducible y de bajo costo. Este estudio además nos ayuda a identificar litos que estén localizados en los cálices, en la pelvis renal y en las uniones pielouretéricas, así como pielovesicales. Y bueno, también nos ayuda a determinar si hay o no dilatación del tracto urinario superior, como en el caso que mencionábamos de nuestra paciente que tenía hidronefrosis. Este estudio también lo consideramos como primera opción para diagnósticos alternativos. Por ejemplo, si sospechamos de que el paciente pudiera tener una colecistitis, una torsión ovárica o una apendicitis, pues también nos ayuda este estudio. Además que es más preferible en pacientes embarazadas o pediátricos. Entonces, en esta imagen de aquí, pues vemos este punto hiperecoico, vemos una sombra acústica posterior y nos da podemos sospechar, ¿verdad?, de que es un lito renal. En cuanto a la tomografía computarizada, pues este tiene una sensibilidad y una especificidad de hasta el 100%, independientemente del tamaño o de la composición del lito. Este estudio también puede identificar hidronefrosis, nos puede ayudar a caracterizar el tamaño del hito, la localización y bueno, también a corroborar o no algún diagnóstico alternativo que tengamos. Sin embargo, pues bueno, este estudio no es tan efectivo para litos menores de 3 milímetros de tamaño o pacientes con un IMC arriba de 30. Este algoritmo lo encontré en un artículo del UpToDate. Nos ayuda, pues bueno, nos ayuda a saber elegir el método de imagen adecuado para nuestra paciente. Sin embargo, sabemos que pues nos vamos a adecuar a lo que tengamos a nuestro alcance, ¿verdad? Sin embargo, bueno, este algoritmo lo que nos dice o lo que marca primero es preguntarnos si nuestro paciente está embarazada o no. Si nuestra paciente está embarazada, pues el estudio de elección es un ultrasonido de riñones y vejiga. Si no está embarazada, vamos a preguntarnos si tenemos disponible una tomografía computarizada. Si no la tenemos disponible, entonces vamos a hacer un ultrasonido igual de riñones y vejigas con o sin la radiografía abdominal, como ya vimos por su baja sensibilidad y especificidad. Si tuviéramos disponible una tomografía, pues bueno, nos vamos a preguntar si nuestro paciente tiene un índice mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado o si el peso de nuestro paciente es mayor a 130 kilos en los hombres o 115 en las mujeres. Si sí, vamos a proceder a una tomografía computarizada de dosis estándar y si no tiene estas características, entonces procedemos a una tomografía computarizada de dosis baja. Y en cuanto al tratamiento, lo que nos sugiere las guías de práctica clínica
es iniciar el manejo del dolor con diclofenaco 75 miligramos IV en bolo o ketorolaco 30 miligramos IV en bolo o metamizol de 1 a 2 gramos en infusión lenta. Vamos a esperar 30 minutos, revisamos si nuestro paciente persisten las molestias y si sí persisten las molestias podemos aplicar una segunda dosis del fármaco que utilizamos. Como tratamientos de segunda línea o de rescate, la guía de práctica clínica nos sugiere el clonixinato de lisina 100 miligramos IV o algún uso de opioides como la morfina 5 miligramos IV o tramadol 50 miligramos IV. También nos marca que se recomienda una dosis de diazepam de 10 miligramos IV en pacientes que cursen con cólico renal más datos de ansiedad. Y los pacientes con cólico renoureteral no deben de ser manejados con terapia de líquidos o soluciones de alto volumen. Sin embargo, en los casos donde nuestro paciente esté deshidratado, sí podemos utilizar suero fisiológico de 20 a 40 mililitros hora. En cuanto al tratamiento de los síntomas vagales que mencionamos hace un momento, podemos utilizar el ondansetron 4 miligramos IV y como tratamiento expulsivo, muy importante, el uso de bloqueadores alfa como la tamsulosina de 0.4 miligramos al día. ¿En qué pacientes vamos a dar esta terapia? Aquellos pacientes que tengan litos ureterales menores a 10 milímetros, que estén confirmados por imagen y, bueno, que el paciente tenga un cuadro de cólico renoureteral, es en ellos. En cuanto al tratamiento antibiótico, este lo vamos a recomendar o se recomienda más bien la toma de cultivos en pacientes con infección urinaria y cólico renoureteral antes de que iniciemos el tratamiento antibiótico. ¿Qué antibióticos podemos utilizar o qué nos marca la guía? Tenemos el ciprofloxacino de 400 miligramos IV cada 12 horas o levofloxacino 750 miligramos IV cada 24 horas. En caso de alergia podemos usar amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 14 días. Igual el tratamiento antibiótico empírico es por 7 a 14 días. Sin embargo, al contar con el resultado del cultivo ya pudiéramos hacer los ajustes necesarios. Y por último, ¿a qué pacientes? Porque esto es muy frecuente que lo veamos en la consulta, les digo, y en AMC. ¿A qué pacientes hay que referir a urología? Pues a aquellos pacientes que presenten urosepsis, aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal aguda, aquellos pacientes que han logrado expulsar el lito pero persisten con hematuria, aquellos pacientes en los que ya se había conocido o ya se había diagnosticado alguna litiasis y está creciendo, aquellos pacientes con obstrucción urinaria, pacientes que sean de alto riesgo para la formación de cálculos, como los que veíamos factores genéticos, aquellos pacientes que tengan infecciones asociadas o que tengan diagnóstico de hidronefrosis y que esté infectada, a aquellos pacientes con cálculos sintomáticos, es decir, que tengan hematuria o que tengan dolor intenso, litos mayores de 20 milímetros, comorbilidades del paciente como insuficiencia cardíaca o pacientes que tengan un solo riñón o que estén trasplantados, ellos hay que referirlos, y aquellos pacientes con litiasis menor de 20 milímetros dentro de la pelvis renal y en la parte superior o media de los cálices. ¿Ok? Y bueno, esto sería todo por mi parte. Es una clase relativamente sencilla, pero como les mencioné al principio, es muy común que lo vayamos a ver en la consulta y en nuestras guardias de AMC. Entonces, siempre ante la presencia de un dolor abdominal con las características que ya mencionamos, siempre descartar que no sea una litiasis. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier aclaración, pueden dejarla en los comentarios y con gusto lo revisamos. Gracias.